De esto, a partir de esto, ¿sí? Los rasgos peculiares de la espiritualidad de cada religión dependen de esos rasgos que las caracterizan en el vasto mundo de las religiones, nos va a decir Juan de Dios Martín Velasco, uno de los hombres que más ha estudiado religiones, bueno, ya él murió, pero que en sus estudios profundizó muchísimo en todo este tema de las religiones. Así, en la familia religiosa conocida en la tipología de las religiones como religiones de orientación mística, en las que el misterio aparece configurado bajo la forma de un absoluto en el que fundirse, como es en el caso del hinduismo brahmanismo, o de un absoluto en el que hay que desaparecer, como en el caso del budismo. ¿Sí? Esto es la manera como aparece en las religiones y concretamente en este tipo de religiones de orientación mística. La espiritualidad adquirirá rasgos diferentes en las religiones de orientación profética, como es el caso del judaísmo, del cristianismo y del islam, en las que el misterio es presentado en términos personales, como creador de todo lo que existe, que mantiene con el ser humano una relación personal, y eso es muy importante, ¿sí? Cómo este absoluto, en la religión que sea, ¿sí? Va a mantener una relación con el ser humano, una relación personal. Y esta persona a quien se le manifiesta este misterio responde con una relación igualmente personal de la fidelidad, la fe y el sometimiento incondicional. Entonces, aquí en este tipo de cosas es muy importante cuando hablamos de estas religiones, en el caso del judaísmo, cristianismo, islam, es esa relación personal, este absoluto, que este misterio se manifiesta con la persona y cómo la persona responde a esa manifestación, a esa revelación que se realiza. En el caso nuestro, que es el que nos interesa, el cristianismo, ¿sí? En el cristianismo es importante tener en cuenta que la esencia del cristianismo no está en unas doctrinas, ni en un catálogo de normas, ni mucho menos en 10 mandamientos, ni mucho menos en la misma institución, ¿sí? El centro del cristianismo es una persona, es Jesucristo. Y eso tiene que quedarnos completamente claro. Y recuerdo muchísimo al Papa Benedicto XVI, que era muy insistente en esto, ¿sí? Es ante todo una relación profunda con la persona de Cristo Jesús. Ya lo afirman ya de diferentes formas los textos del Antiguo Testamento, como cuando Marcos da título a su evangelio que dice Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, ¿sí? Esta buena nueva es la buena nueva de Jesucristo. O cuando Pablo llega a confesar en la primera de Corintios no haber querido saber otra cosa sino a Jesucristo. Entonces, ¿cómo la centralidad de todo esto está en la persona de Cristo Jesús? La espiritualidad cristiana, entonces, como todas las espiritualidades religiosas, sobre todo las de orientación profética, como ya lo habíamos dicho, el Islam y el judaísmo, es una espiritualidad teologal, ¿sí? Es como Dios se nos manifiesta, ¿sí? Pero está fundada en la fe en Dios y determinada por ella. Pero los rasgos precisos de esa actitud se derivan de la condición divina del Dios a quien el creyente reconoce. Entonces, es una manera también como se manifiesta personalmente y en cada religión, pero esa respuesta también depende de cómo el creyente reconoce ese misterio, ese absoluto que se le está revelando. Los cristianos entonces reconocemos a Dios en la tradición religiosa del pueblo de Israel, alimentada por la experiencia religiosa de grandes figuras, los patriarcas, los reyes, los profetas, y concretizada, cristalizada en la Biblia, que culmina en la gran revelación que es Jesucristo. De esta manera, en el cristianismo, ¿sí? Jesucristo es el centro. Jesús como revelación de Dios, Jesucristo es el fundamento, el centro y la norma de la espiritualidad cristiana. Entonces, no son unas leyes, no son unos mandamientos, sino que ante todo es Cristo Jesús. En Él tiene su origen la novedad cristiana. De ahí que Jesús de Nazaret, su vida,
sea el paradigma de la nueva forma de vida que se sigue de creer en Él como revelación definitiva de Dios. Por tanto, el seguimiento de Cristo se ha constituido en la expresión por excelencia para designar la forma de vida de sus discípulos. Entonces, aquí es donde podemos entender lo que significaría la espiritualidad. Entonces, es una forma de vida, en el caso de la espiritualidad cristiana, es una forma de vida, ¿sí?, centrada en la persona de Cristo Jesús, que da sentido a nuestra existencia como seguidores de Él, ¿vale? Entonces, teniendo esto claro, vamos a adentrarnos ahora sí en la persona de Teresa de Jesús, porque ella vivió a plenitud esto. Claro, esto es paulatino, esto es progresivo, pero que en definitiva, cuando ella escribe, por ejemplo, el libro de la vida hacia el año de 1565, es donde ella ya plasma y lee su vida, ¿sí?, como una historia de salvación, cómo Jesucristo, Jesús, ha pasado por su vida y cómo ella empieza a leer entonces su vida desde esa óptica de la persona de Jesús. Vamos a adentrarnos un poco en la biografía, no me quiero detener, hay varias cosas que he preparado sobre esto, pero no me quiero detener tanto aquí para ya entrar a cuestiones ya más de su espiritualidad, pero al ver la biografía podremos entender muchas cosas de la espiritualidad de Teresa de Jesús. Tres grandes periodos en la vida de Teresa de Jesús. Un primer periodo que es estando ella en su familia entre 1515 y 1535, cuando a la edad de 20 años se va para el monasterio de la Encarnación. Otro segundo gran momento es siendo monja de la Encarnación entre 1535 y 1562, cuando sale a fundar su primer monasterio, cuando hace ya la reforma, o mejor la fundación propia de ella, San José de Ávila. Y un tercer momento que es ya toda su etapa de fundadora hasta su muerte, que va de 1562 a 1582, ¿sí? Donde ella aparece ya como la gran fundadora del nuevo Carmelo, del Carmelo descalzo, o mejor, del Carmelo teresiano. A partir de esas tres etapas es donde nos vamos a fijar un poquito en su biografía. En lo que tiene que ver con la familia, Teresa de Jesús, o mejor, Teresa de Ahumada, nace un 28 de marzo de 1515 en Ávila, España. Decimos en Ávila, España. Hoy en día muchos cuestionan que haya sido en Ávila, sino en un caserío muy cerca a Ávila, Gotarrendura, ¿sí? Que es donde dicen que posiblemente verdaderamente nació ella, ¿no? Por toda la tradición familiar, porque todos sus hermanos nacieron allí, porque ahí estaba la casa materna. Entonces muchos dicen que fue ahí, ¿no? Pero la tradición nos ha dicho que nació en Ávila. Nace del matrimonio, el segundo matrimonio de Alonso Sánchez de Cepeda, oriundo de Toledo, y de Beatriz de Ahumada, oriunda de Olmedo, en Valladolid. Teresa de Jesús nace en una familia numerosa, 12 hermanos, y vemos cómo su madre muere en 1528 cuando Teresa tenía 13 años. Ustedes van a encontrar aquí una serie de abreviaturas, de siglas. Cuando encontremos esta V, hace referencia al libro de la vida, la autobiografía de Teresa de Jesús, en el capítulo 1, en el numeral 7. ¿Sí? Esto es, digamos, ya unas cuestiones convencionales para citar la obra de Teresa de Jesús. Bien, este periodo en familia fue primordial porque fue aquí donde Teresa de Jesús aprende a leer, donde Teresa de Jesús, gracias a su madre, aprende a leer algo pues inaudito para las mujeres de su época. Y cómo en familia pues empieza esos, digamos, primeros aspectos de la gran vida cristiana, de la gran formación cristiana que Teresa de Jesús recibió. Y por eso les digo la gran formación, porque gracias a la lectura, ese aprender a leer con su madre, que es impresionante cómo fue su mamá, no su papá, quien le enseñó a leer, y cómo en casa, junto con su hermano, leían el Flux Santorum, que era, por decir algo, la vida del santo del día, ¿no? Que era la tradición, ¿no? Con su madre lee apasionadamente los libros de caballería y también lee buenos libros de romance, en este caso, lee las epístolas de San Jerónimo, y en su vida de oración, ¿sí? Pues experimenta cómo
queda huérfana de madre y se acoge a la Virgen. Por eso lo pongo aquí en este espacio de oración, porque fue ese momento crucial de ser huérfana de madre, donde ella mira a la Virgen y la acoge como su madre. Entre 1531 y 1532 ingresa al internado de las Agustinas de Santa María de Gracia en Ávila, cosa que ya narra en el capítulo 2, en el número 6 del libro de la vida. Ingresa para estudiar allí como interna en las Agustinas de Santa María de Gracia. Y como en 1532 abandona este internado por cuestiones de enfermedad. Con respecto a su vocación, es interesante cómo desde muy niña, junto a su hermano Rodrigo, decían que quería morir mártires en tierra de moros, ¿sí? Y cómo ya hacia 1533 ella decide ingresar de Carmelita en la Encarnación. Y es interesante que decide ingresar no tanto porque le encante el Carmelo o la Encarnación, sino simplemente porque aquí estaba una gran monja amiga de ella. ¿Sí? Y ella lo dice muy bien en sus obras. ¿Sí? En 1535, el 2 de noviembre, muy de mañana, sale de su casa, escondidas de su padre, porque su padre no quería que fuera monja, y se va al monasterio de la Encarnación, como ella nos lo narra en el libro de la vida, capítulo 4, número 1. Y este es un dato interesante, ¿por qué? Porque es que las mujeres de la época de Teresa de Jesús o se casaban o se iban de monjas, no había otra posibilidad, no podían estar solteras, no tenían ningún acceso al estudio, ni mucho menos a la universidad, eh, y o se iban de monjas o se casaban. Y con toda la experiencia del matrimonio de su hermana María, con lo que había vivido su misma madre, Teresa dice, no, el matrimonio no es conmigo, yo me voy de monja, ¿sí? Y decide irse de monja, no muy segura de su vocación, sin embargo reconoce que Dios la llamaba y le mostraba que esa era la mejor manera para ella vivir, ¿sí? Bien, con esos datos miramos ya la segunda etapa, que es lo que tiene que ver con esa etapa de monja en la Encarnación. Aquí en el monasterio de la Encarnación, este monasterio se encuentra ubicado en los extramuros de la ciudad de Ávila. En la época se habla de alrededor de 200 personas entre religiosas y familiares. Podrán imaginarse 200 mujeres viviendo en un mismo lugar todo el tiempo, ¿sí? Formando esta comunidad. Pero como las mujeres o se casaban o se iban de monjas, el monasterio era más una cuestión social más que de vocación, digámoslo muy seriamente. Que por eso es que Lutero se enfrenta frente a todas las realidades que está viviendo la iglesia, frente a su propia comunidad, y algo le pasó también a Teresa de Jesús, con la gran diferencia que mientras Lutero lo hace fuera de la iglesia, Teresa de Jesús hace su gran reforma dentro de la iglesia. En 1535 entonces entra ese 2 de noviembre al monasterio. 2 años más tarde Teresa profesa el 3 de noviembre y el dato interesante es que este es el lugar donde ella más vivió. 27 años de monja en el monasterio de la Encarnación. Y luego vuelve como priora después de que ella ha hecho su reforma. El provincial le pide que vuelva a este monasterio siendo la superiora. 3 años más. Entonces, en total fueron 30 años de su vida prácticamente como monja en el monasterio de la Encarnación, el lugar donde ella más tiempo pasó. En cuanto a cuestiones de oración, es interesante porque para Teresa fue muy importante la lectura y lee el tercer abecedario, un libro que lo va a marcar, luego ella lo deja a un lado, pero al comienzo de su vida de oración este libro la va a marcar, lee los Morales de San Gregorio Magno y aquí en 1542 es donde ella va a experimentar una gran devoción a San José gracias a la sanación que vive. Teresa vivió un paroxismo, una parálisis total, ¿sí? Y fueron varios meses así. Y ella experimenta cómo en ese momento la intercesión de San José la sana. Y a partir de ese momento, Teresa de Jesús se convierte en la gran promotora de la devoción a San José.
todavía que estamos en el año de San José, pues Teresa de Jesús es la gran promotora de la devoción a San José, y ustedes en todo convento carmelita donde vayan, siempre van a encontrar en la puerta de la entrada del monasterio, el convento, una imagen, un cuadro de San José. En 1554 ocurre lo que se llama una primera conversión, la conversión de Teresa frente a un Cristo muy llagado, y simultáneamente ella está leyendo las confesiones de San Agustín. Yo hago mucho énfasis en esto, en este leer, porque es que para Teresa no podía vivir sin un libro debajo del brazo. ¿Sí? Teresa todo el tiempo estaba leyendo. Y luego vienen la serie de experiencias místicas, lo que ella cataloga como su primer éxtasis, que lo describe en Vida 24/5, y luego hacia el año de 1560, su famosa experiencia de la transverberación del corazón de Teresa de Jesús, que nos narra en Vida 29/13. Luego miramos qué es esto, pero tengan ahí esta palabrita, la transverberación, que no es otra cosa, lo digo de una vez, que una herida de amor que Dios realiza al corazón del ser humano. ¿Sí? Es, Teresa queda flechada de amor, su corazón queda flechado por Cristo Jesús. ¿Sí? En aspectos vocacionales, ¿sí? Ella vive 8 meses totalmente tullida, entre 1539, 8 meses así directos, hacia el año 40, pero en realidad son casi 3 años de recuperación total. Los 8 meses terribles donde duró Tullida, pero luego todo lo que implicó el proceso de volver a moverse. Otro episodio crucial es la muerte de su padre, don Alonso, en 1543. Y en 1559 hay un acontecimiento muy importante que por todo esto de la reforma luterana y cómo el reino de España se protege, el catolicismo de España, el inquisidor Fernando de Valdés publica el famoso Índice de Libros Prohibidos. ¿Qué pasa con esto? Es una lista de todos los libros prohibidos que la gente en España no puede leer. Resulta que en esa lista casi todos los libros que Teresa leía estaban ahí y se los prohíben y los mandan a quemar. En ese momento, Teresa va a experimentar una gracia muy especial del Señor, donde ella, con una voz interna, el Señor le dice, yo te daré el libro vivo. Y es el comienzo de las grandes visiones místicas. En 1561 inicia los trámites para la fundación del monasterio de San José de Ávila con algunas monjas, algunos amigos que la van a ayudar y familiares que la van a ayudar para iniciar esta gran obra fundacional. Ya luego, en su última etapa de su vida, como fundadora del Nuevo Carmelo entre 1562 y 1582, Teresa de Jesús va a plantearnos entonces cómo en estos 20 años va a ser el gran tiempo mejor de donde ella va a convertirse en la gran escritora y sobre todo en la gran fundadora, de los 47 a los 67 años de edad. Es el periodo de plenitud en la vida de esta mujer. Es donde se hace escritora, donde se hace fundadora. Recorre media España, ¿sí? Fundando monasterios, así como en el norte de Europa, en Alemania, y venían bajando con la destrucción de conventos, con la destrucción de sagrarios, de templos, ¿sí? Por toda la realidad del protestantismo. Teresa de Jesús se dedica a fundar y a poner la mayor cantidad de sagrarios donde pueda. Promueve entonces también la edición de sus constituciones y del camino de perfección, su gran obra, que es lo que ella ve como tal, editada, escrita como obra. Lo demás no lo vio, muere en Alba de Tormes en 1582, camino a Ávila. Luego de la fundación de San José, tiene que regresar a la Encarnación. Y este es esos 3 años que les decía al inicio, donde ella estuvo como priora y que por eso eran 30 años, además de los 27 donde ella había estado como monja, estos 3 años como priora. En 1563 ya recibe la licencia oficial del provincial para ir a San José, a su monasterio. En 1572 va a recibir una gracia muy especial que es lo que se llama el matrimonio espiritual, que no es otra cosa sino la unión de su alma con Cristo Jesús. Y que ella, la metáfora que va a utilizar, va a ser toda la metáfora del alma enamorada,
que termina, ¿sí?, con la consumación del matrimonio. Y en el 1577 escribe su principal obra espiritual, que es el Castillo Interior o las Moradas, ¿sí?, las moradas del Castillo Interior. En cuanto a niveles vocacionales, se nos dice cómo entonces el 24 de agosto de 1562 se da como tal la inauguración de San José de Ávila. Entre el 62 y el 67, dice ella en el libro de las fundaciones, ¿sí?, esta F significa fundaciones, donde ella cuenta toda su obra fundacional, dice que son los 5 años más descansados de su vida, estando allí en el monasterio de San José de Ávila. En 1565 termina la redacción definitiva del libro de la vida. Luego, entre el 66 y 67, redacta el Camino de Perfección, dos redacciones que conocemos del Camino de Perfección, y en 1567 obtiene el permiso del general Rubeo, el general de la orden, para fundar otros monasterios y sobre todo para, junto a San Juan de la Cruz, iniciar la reforma de los frailes, ¿no?, de los hombres. Bien, con esto nos vamos dando cuenta, digamos, cómo esta biografía de Teresa de Jesús es una vida bastante amplia, con mucha actividad. El tiempo de vida de ella es bastante grande, muere de 67 años, algo no muy común para las mujeres de la época, ¿sí? Porque el tiempo de vida en la mujer de la época, la mayoría morían de partos, ¿no? Y morían muy jóvenes o de enfermedades propias de las mujeres y que morían a muy temprana edad. Todo esto que vimos de las cuestiones biográficas de Teresa de Jesús nos sirven es para ver este tema que es muy interesante, ya metiéndonos en el tema de la espiritualidad como tal, lo que es una vida para la amistad. La niñez de Teresa estuvo caracterizada siempre por una arrolladora fuerza de su deseo por algo superior y concretamente por el cielo. Desde niña ella decía que le atraía el cielo. La juventud va a estar marcada por la crisis existencial y por su discernimiento vocacional. Teresa era una mujer muy amiguera, tenía amigos por todo lado y muy seguramente tuvo varios enamorados, entre esos algún primo. En la etapa de adultez, ¿sí?, ella desarrolla la conquista de su interioridad, va a experimentar la transformación de su vida interior en creatividad y sobre todo la expansión social marcada por las fundaciones de sus monasterios. Y esto es algo bien interesante ya en la adultez de Teresa de Jesús. Como les he dicho, Teresa era muy amiguera. Sus primeras amistades se desarrollaron en el ambiente hogareño y recuerda con especial cariño a su hermano Rodrigo, como ella nos lo dice en el libro de la vida, en el capítulo 1. En la adolescencia, sus nuevos amigos son sus primos y alguna prima que considera como una mala compañía, dice ella en el libro de la vida. Mala compañía que de natural y alma virtuoso no me dejó casi ninguna y me parece me imprimía sus condiciones ella. Entonces, era tan amiguera que en este caso su prima pues era la que en definitiva le iba poniendo las condiciones, ¿no? Y dice ella que de virtud, nada. La influencia de una religiosa agustina, cuando ella está allí interna en el monasterio, en las Agustinas de Ávila, Santa María de Gracia, ¿sí?, dice cómo esta monja María de Briceño, ¿sí?, la ayuda muchísimo para volverla a encauzar en la vida espiritual. Pero sobre todo, una grande amiga en otro monasterio, Juana Juárez, ¿sí?, hacen que Teresa se decida a ser monja, pues a pesar de toda la vida que había tenido, dice ella, en su adolescencia y su descuido juvenil en el trato con Dios, dice ella, andaba más ganoso el Señor. Y esto es una expresión muy linda, porque aunque ella no quería, aunque ella en su trato no era pues lo más cercana, el Señor sí era muy cercano. Y era el Señor el de las ganas de que ella se hiciera monja, ¿no? Sencillamente acepta y dispone todo para hacerse religiosa en el monasterio de la Encarnación de la ciudad de Ávila. A partir de este hacerse monja, ¿sí?, ese don natural para establecer relaciones
La separación de su entorno familiar y la nueva vida de monja de Teresa hacen que ella busque unas nuevas posibilidades para relacionarse como persona y sobre todo para una nueva estructura vital donde desenvolverse. Y esto es lo que hace Teresa de Jesús en el monasterio, ¿sí? Cómo ella empieza a relacionarse con tanta gente. Ya en el convento de la Encarnación, con fuerza impulsiva y gracias a todas las lecturas que ella iba realizando, las confesiones de San Agustín, a la lectura del tercer abecedario de Francisco de Osuna, Teresa de Jesús va descubriendo el gran mundo interior que la habita, ¿sí? Que no estamos huecos, como ella tanto insiste, que en definitiva hay algo dentro de nosotros, ese mundo interior que nos lleva a la plenitud, que nos lleva a la realización. Entonces, cómo Teresa de Jesús va descubriendo este mundo interior, esta realidad de este Dios que nos habita, ¿sí? Y toda esta experiencia de la amistad, todo este ser tan amiguera a ella, ¿sí? Para lograr ese cometido, ve como una oportunidad que ella tiene, la misma enfermedad que padece, y sobre todo en ese tiempo de su parálisis, ¿sí? Incluso la dan por muerta y mandan a cavar ya la fosa donde la van a enterrar, todo esto, hasta que al fin, 3 días ya después, eh, se dan cuenta de que no está muerta y bueno, todo lo que significó el escándalo de que no estaba muerta, pero en toda esta experiencia ella va descubriendo esa riqueza de la oración mental, de forma, dice ella, que se determina a seguir aquel camino con todas sus fuerzas. Entonces, como en la enfermedad, en la dificultad, Teresa vio una gran oportunidad para entrar en sí misma, para entrar en las profundidades de su ser y sobre todo descubrir a ese gran amigo, a Cristo Jesús el Señor. Esa preferencia por sus amistades particulares hizo que se adelantara la intervención de la persona de Cristo y se manifestara con fuerza. Teresa, al ser tan amiga, las monjas y las superioras de la Encarnación entonces le decían a ella, usted es la que tiene que conseguir fondos, usted es la que tiene que hablar, usted es la que tiene que ir a pedir a tal familia, o usted es la que tiene que venir a atender a tal persona cuando vengan al monasterio. Y por eso esas amistades particulares fueron creando así en ella como una mella y sobre todo que la iban retirando de la vida de oración. Y en ese retirarse de la vida de oración es cuando el Señor interviene con mucha fuerza, de tal manera que ella, como nos cuenta en el libro de la vida, en el capítulo 7 en el párrafo 6 nos dice, estando con una persona, viene el principio de conocerla, quiso el Señor darme a entender que no me convenían aquellas amistades y avisarme y darme luz en tan gran ceguedad. Dice ella, representóseme Cristo delante con mucho rigor, dándome a entender lo que de aquello le pesaba. Entonces, como Teresa tiene una gran experiencia de encuentro con Cristo Jesús, dice ella, se me representó delante y le dio a entender que no le gustaba que ella andara con tantos amigos y sobre todo que tuviera amistades muy particulares. ¿Por qué? Porque en definitiva la sacaban de su centro, la sacaban de esta dinámica de oración, de encuentro, de relación con Cristo Jesús el Señor. Esa natural facilidad que ella tenía para relacionarse con las personas y establecer una amistad, se convirtió en la clave para establecer la relación con Dios. De ser tan amiguera, de atender a tanta gente en los locutorios, ahora toda esa experiencia de relación con los seres humanos le sirve ahora para establecer una relación con su gran amigo, con Dios. Su capacidad para hacer amistades la lleva a la relación con Cristo entendida como seguimiento. ¿Eh? Entonces, y por eso, cuando hacía esa introducción de la espiritualidad, de qué es la espiritualidad, que es una forma de vida, Teresa va descubriendo poco a poco esa forma de vida como una relación con la persona de Cristo Jesús, su gran amigo. Establece entonces amistad con un primer grupo de amigos que ella misma denomina los 5 que al presente nos amamos en Cristo. Y ya, este ser tan amiga, este hablar de tantas banalidades, ahora se convierte
en sí, unos amigos, pero unos amigos en Cristo, unos amigos en Dios. Y cómo entonces con este grupo de los que ella llama sus 5 amigos, ¿sí? Tienen como finalidad ser amigos fuertes de Dios para sustentar a los flacos, para sustentar a los débiles. Entonces, como Teresa, toda esa capacidad de hacer amistad que tenía, de relacionarse, ahora la empieza a utilizar para las cosas de Dios. Primero en su relación con su gran amigo Cristo Jesús y luego con otros amigos que tenían como centro de su amistad también a la persona de Cristo Jesús. Se reúnen para decir, listo, vamos a ser amigos fuertes de Dios. ¿Para qué? Para ayudar a los más frágiles, a los más débiles, a los flacos, que es la expresión que ella utiliza. Aparece entonces el seguimiento de Cristo como este núcleo de la relación, de la alteridad teresiana. Y ese encuentro decisivo con su amigo verdadero, narrado en el libro de la vida, en el capítulo 24, es lo que cambia su proceder en las relaciones a tal punto que experimenta estas palabras del Señor, unas palabras muy famosas que experimenta Teresa de Jesús de parte de Cristo. Ya no quiero que tengas conversación con hombres, sino con ángeles. Miren esta frasecita. Ya no quiero que tengas conversación con hombres, sino con ángeles. ¿Qué significa esto? Es decir, ¿de qué tratan los ángeles? ¿De qué hablan los ángeles según lo que se nos ha dicho en la iglesia? Pues los ángeles están ante la presencia de Dios y lo único que ellos pueden hablar pues es de cosas acerca de Dios. Entonces no es que Teresa deje de hablar con las personas, sino que sencillamente ya no quiere que hable de cosas banales, mundanas, sino que sencillamente quiere que a partir de ese momento su conversación con las personas tenga como centro a la persona de Cristo Jesús. Y esto hace que ella transforme su manera de ver. Dice ella, como ella misma escribe, ya no he podido asentar en amistad, dice ella, aquí en el capítulo 24, dice ella, no he podido asentar en amistad ni tener consolación ni amor particular, sino a personas que entiendo le tienen a Dios y le procuran servir. Esta experiencia tremenda cambió su manera definitiva de relacionarse. Estas palabras, ya no quiero que tengas conversación con hombres, sino con ángeles, le sirvieron a ella para que todo su centro sea Cristo Jesús. Y dice ella, a partir de ese momento yo no tuve más amigos que no fueran amigos de Cristo Jesús. Ya en mí no había otra posibilidad, ¿sí? Esta relación con Cristo entonces se convierte en la perspectiva absoluta y en la raíz configurante de la relación con los otros, ¿sí? Cómo a partir de ese momento sus amistades, sus relaciones, esa posibilidad de hablar o era en cosas de Cristo o para servir a Cristo o sencillamente no, no me interesa. Ay, que venga hablemos de maquillaje, ay, que venga hablemos de la novela de moda, ay, que venga hablemos de lo que está pues de moda en París. No, esto no me interesa, ¿sí? No me interesa. Si no es centrado en la persona de Cristo, no me interesa. Entonces, cómo la relación de amistad con la persona de Cristo Jesús se convierte en esta raíz configurante de lo que ella va a tener en la relación con las demás personas. ¿Sí? Pero ha pasado ya mucho tiempo en su vida para que esto se pueda dar. ¿Cómo entonces esa profunda experiencia de encuentro con Cristo la llenó de ánimos, de libertad y sobre todo de fuerza para ser capaz de dejarlo todo por Dios? Dice ella, a tal punto que no me parece fue más dejar otra a su sierva. Es decir, a partir de ese momento ella experimenta que es otra persona. ¿Sí? Que esa fuerza del encuentro con Cristo Jesús y esas palabras que él le dijo la marcaron, dice ella, de tal manera que la dejaron siendo otra persona, ¿sí? Esta experiencia que marcó esa transformación de Teresa la fue llevando a convertirse en esa fiel seguidora de Cristo y cómo esta experiencia de ella se expandió a sus otros amigos y fue alcanzando a otras muchas más personas, en especial a muchas monjas amigas y a muchas personas fuera del monasterio a quien ella fue atrayendo hacia la persona de Cristo Jesús. Así,
de su condición de discípula, ¿sí? En el caso de los acompañantes espirituales que ella tenía y que muchas veces le decían, esto es demonio, lo que usted está viviendo, eso es puro cuento, no se engañe, eso son sus locuras, no siga con eso, ¿sí? De esa condición de discípula pasa a ser maestra de ellos en el tema de la oración y del encuentro con la persona de Cristo Jesús. Bien, todo esto entonces nos lleva a ver cómo se fue dando este progreso relacional en toda la biografía de Teresa de Jesús. Y vemos cómo una primera forma de relacionarse es su familia. En un segundo momento es todo lo que tiene que ver con sus grandes amigos, pero en realidad sus grandes amigos fueron los libros. Y por último, el encuentro con Cristo, quien es su gran amigo, ¿vale? En esta experiencia de ese progreso relacional hasta descubrir a Cristo Jesús como su gran amigo, clave de todo este proceso fueron sus libros. Ella leyó las cartas de San Jerónimo, ella leyó el tercer abecedario de Francisco de Osuna, ella leyó los Morales de San Gregorio, además la subida al Monte Sion de Bernardino de Laredo, las confesiones de San Agustín y sobre todo en este libro que ella llamaba el Cartujano, que se llama La Vita Christi, sí, que fue el mismo libro que leyó San Ignacio de Loyola, es donde ella, leyendo la fiesta del Espíritu Santo, la fiesta de Pentecostés, y orando el Beni Creator, tiene la primera gran experiencia mística, ¿sí? Todo esto lo pongo acá, lo traigo aquí, ¿por qué? Para que veamos cómo Teresa de Jesús, a partir de eso, de que su madre le enseñó a leer, aprovechó al máximo, ¿sí? Dejó de quejarse pues por el hecho de las limitaciones que tenían las mujeres de la época y aprovechó toda oportunidad para hacer lo que estaba de su parte, para ser cada día mejor y una verdadera mujer. Bien, hasta que tiene la experiencia, cuando les decía en la biografía, de que el inquisidor manda a quemar los libros, ¿sí? Con este índice de libros prohibidos, eh, tiene la experiencia del libro vivo. Cristo Jesús que le dice a partir de ahora yo seré tu libro, ¿sí? Y cómo entonces empieza a experimentar cómo el Señor le habla y le instruye. Y he querido traer esta obra eh, donde aparece la experiencia de la transverberación. Como un ángel con un dardo, ¿sí? Aquí faltó el fuego, pero como este ángel traspasa el corazón de Teresa de Jesús y la deja herida de amor, ¿no? La famosa obra de Bernini, ¿no? De la transverberación, el corazón de Teresa, allí que se encuentra en Roma, y bueno, y muchas formas como los artistas han plasmado esta experiencia de Teresa de Jesús, pues nos llevan a ver ese momento crucial de cómo Cristo Jesús la enamora por completo y la deja herida de amor por él. Entonces, cómo los libros se convirtieron para Teresa de Jesús en un momento crucial y cómo a partir de esa lectura de grandes libros, ¿sí? Eh, a ella la van marcando y cómo, por así decirlo, va haciendo caso a lo que ve otros autores han escrito y cómo a partir de esa experiencia de seguir lo que ellos habían escrito y sus experiencias pasadas, cómo entonces ella empieza a vivir un encuentro profundo con Jesús. Y cómo estas experiencias de transformación en la vida de Teresa, pues también la fueron llevando a que paulatinamente fuera profundizando en esta relación con la persona de Cristo Jesús. En un primer momento, Teresa va a descubrir cómo Cristo está a su lado. Dice ella, Dios a nuestro lado, nos dice en el libro de la vida. Pero luego va a experimentar, ¿sí? Cómo Dios está dentro de nosotros. Y cuando escribe el libro de las moradas, aquí vamos a encontrar esta M que hace referencia al libro de las moradas o el castillo interior, y este numerito 1 antes, que es primera morada, capítulo 1, párrafo 1. ¿No? O esta otra obra que es lo que se llaman las cuentas de conciencia, que en otras ediciones aparece como relaciones. Ella experimenta ya no un Dios fuera de ella, sino
un Dios dentro de nosotros, un Dios dentro de ella, ¿sí? Y luego de que experimenta a un Dios dentro de ella, va a tener otra gran experiencia donde ella se ve nosotros dentro de Dios. Son tres grandes momentos en la transformación del corazón de Teresa. Un Dios externo a ella, como una primera etapa, un Dios dentro de nosotros, ¿sí? Como ella experimenta que Dios está dentro, y luego, gracias a una experiencia muy grande, experimenta que todos, y aquí por eso he puesto el nosotros, todos estamos dentro de Dios, ¿sí? Y quiero entonces, permítanme, no sé si tenga otra así, pero entonces quiero detenerme aquí para hacer esta lectura de este texto, ¿sí? De las cestas moradas 10 en el capítulo 2, para que veamos esta experiencia que nos ayuda a comprender un poco por dónde iba Santa Teresa. Cestas moradas, capítulo 10, número 2, permítanme leerlo. Acaece cuando el Señor es servido, estando el alma en oración y muy en sus sentidos, venirle de presto una suspensión a donde le da el Señor a entender grandes secretos que parece los ve en el mismo Dios. Que estas no son visiones de la Sacratísima Humanidad, ni aunque digo que ve, no ve nada, porque no es visión imaginaria, sino muy intelectual a donde se les descubre cómo en Dios se ven todas las cosas y las tiene todas en sí mismo. Esta es la gran experiencia que ella describe, ¿sí? Cómo en Dios se ven todas las cosas y las tiene todas en sí mismo. Y es de gran provecho porque aunque pasa en un momento, quédase muy esculpido y hace grandísima confusión. Y vese más claro la maldad de cuando ofendemos a Dios, porque en el mismo Dios, digo, estando dentro de Él, hacemos grandes maldades. Quiero poner una comparación, si acertare, para daroslo a entender. Y aunque esto es así, y lo oímos muchas veces, o no reparamos en ello, o no lo queremos entender, porque no parece sería posible, si se entendiese cómo es, ser tan atrevidos. Y aquí viene la comparación que ella pone. Hagamos ahora cuenta que es Dios como una morada o palacio muy grande y hermoso, y que este palacio, como digo, es el mismo Dios. ¿Por ventura puede el pecador, para hacer sus maldades, apartarse de este palacio? No, por cierto, sino que dentro, en el mismo palacio que es el mismo Dios, pasan las abominaciones y deshonestidades y maldades que hacemos los pecadores. Oh cosa temerosa y digna de gran consideración y muy provechosa para los que sabemos poco, que no acabamos de entender estas verdades, que no sería posible tener atrevimiento tan desatinado. Bien, con esta experiencia que Teresa nos narra, he querido traerla y leerla porque es la gran experiencia donde ella se ve dentro de Dios. Y no solo ella, sino toda la creación. ¿Sí? Estamos todos dentro de Dios. Y como Teresa nos dice, miren, y lo más triste es que aún estando dentro de Dios, no nos podemos salir de Él, ni siquiera pecando, ¿sí? Nos estamos saliendo de Él, no nos podemos salir de esta morada, no nos podemos escapar de este gran palacio. Pero somos tan atrevidos, tan desvergonzados, ¿sí? Que no somos capaces de dejar el pecado sabiendo que vivimos dentro de Dios, que estamos dentro de Dios. Entonces, he querido traer esto porque son tres grandes momentos de esta experiencia de transformación que Teresa va teniendo. Un primer momento, Dios a nuestro lado. Un segundo momento, Dios dentro de nosotros. Y un tercer momento, una gracia muy especial que ella recibe es vernos todos dentro de la creación, toda la creación dentro de Dios. ¿Vale? Con esto entonces nos damos cuenta cómo Teresa de Jesús va viviendo esta experiencia tan grande de este Dios que nos contiene a todos y que ni siquiera para pecar podemos escaparnos de él. Bien, ¿todo esto para qué?
para que ya vayamos terminando y darnos cuenta de cómo toda esta experiencia, toda esta espiritualidad, toda esta forma de vida en el seguimiento de Cristo Jesús, que la transformó a ella, la llevó a su apostolado, el bien de las almas, como ella lo dice. Con la fundación del monasterio de San José, su círculo de amistades fue cambiando y ahora sus más cercanos son sus monjas, a quienes ellas va a llamar amigas, hermanas, hijas mías, ¿sí? En síntesis, podemos decir que el objetivo de Teresa era que sus amigos habrían de ser también amigos fuertes de Dios, ¿sí? Teresa, todo el que se le acercara, no era amigo de ella, era amigo de Dios. Y ese era el objetivo que ella se trazaba, ¿sí? Su empresa fundacional entonces es ante todo un encuentro de buenos amigos de Dios, pues su objetivo es que como el Señor tiene tantos enemigos, refiriéndose a todas las realidades de estos luteranos, ¿sí? Y tan pocos amigos, que esos pocos amigos fuesen buenos amigos de él, ¿sí? Y ese era todo su objetivo, como nos dice en Camino de Perfección en el Códice de Valladolid. Este CB les había dicho que hay dos redacciones del Camino de Perfección. Entonces, esta se hace referencia al Camino de Perfección, el Códice de Valladolid, el otro es el Códice del Escorial, en el capítulo 1, número 2. Bien, entonces, toda su obra fundacional tiene como fin hacer amigos fuertes de Dios, ¿sí? Trabajar por el bien de las almas. Bien, y con eso terminamos. Yo tenía aquí un canto, pero quiero dejarlo porque me interesa más abrirnos a las preguntas. No sé qué duda puede surgir de todo esto o qué les quedó en todo esto de Teresa de Jesús, ¿sí? Su espiritualidad básicamente es una forma de vida en el seguimiento de Cristo, de cómo este Cristo transformó su vida, ¿sí? Y cómo fue esa experiencia progresiva de un Dios fuera de ella, de un Dios dentro de ella y luego de vernos todos dentro de Dios. Bien, no sé si les quedó claro. Aquí está todo, María Ángeles. Sí, bueno, yo creo que es súper claro y muchas gracias por acercarnos a esta santa en el fondo y mostrarnos su espiritualidad. Eh, Mira, la verdad tenemos 5 minutos porque como te comentaba, en Voces Católicas además hacemos capacitación de profesores en este Claro. taller de Voces Católicas, así que voy a tener que echarlo a todos en 5 minutos para empezar con la capacitación. Entonces, no sé si, pero si hay alguien con alguna pregunta, todavía cabe. Enrique, Enrique, dale. acá. Hola, Enrique. Jairo, buenas tardes, muchas gracias Ah, por tu charla. Podemos decir que aquí en Teresa se da el dicho que dice, dime con quién anda y te diré quién eres, al final, ¿un poco eso es? era el objetivo que ella se trazaba, ¿sí? Después de su gran experiencia de Dios, cómo aprovecha toda esta capacidad de relacionarse para decir, esto que a mí me está pasando, que es tan grande, que me cambia mi corazón, que me llenó por completo, ¿sí? Yo quiero que otros lo vivan. Entonces Teresa ya no anda con bobadas, y perdóname la expresión, sino que sencillamente Teresa quiere que eso que ella está viviendo, que esa gran misericordia que Dios está teniendo con ella, la vivan todos los demás. ¿No? Y por eso su obra fundacional. Entonces, esa capacidad de relacionarse que tenía, la empieza a aplicar ahora a ella para ser amigos fuertes de Dios por todo lado. Y claro, se aplicaría, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿cierto? Entonces, pero ahí ya, en esa experiencia ya de amiga fuerte de Dios, pues todos los que la rodeaban sencillamente tenían que ser amigos fuertes de Dios también. Y si no, no eran sus amigos. Vale. Bien, ¿Alguien más algo. quiere preguntar? Yo más que preguntar quería, a ver, mi experiencia, tengo una comunidad benedictina y Sí, resulta que me es mucho más fácil en esta parte de la vida comunicarme con ellas, porque siento que cuando se habla el mismo idioma es muchísimo más claro, fácil. O sea, exactamente. es de verdad. Es de verdad. ¿Se aplica eso? Sí, claro, claro que sí. Y sobre todo cuando son de las cosas de Dios, ese lenguaje del amor surge, ¿cierto?
y decimos, yo no sé, tal vez no los conozca de toda la vida, tal vez los acabo de conocer, pero es como si hablásemos todos el mismo lenguaje, ¿no? Porque es el mismo lenguaje de Dios. Entonces, Me pasa, eso era un poco lo que se proponía Teresa de Jesús. me pasa curiosamente también con una persona evangélica. Total, porque su centro sí es Eso es muy Cristo. curioso. Claro, si su centro es Cristo, si la persona verdaderamente está centrada en Cristo Jesús y en el Evangelio, pues tendríamos que hablar un mismo lenguaje, independientemente de la religión o del, qué sé yo, ¿no? La Gracias. institución donde estemos. Gracias a ti, María Yolanda. Gracias. ¿Alguien más? ¿O los presioné mucho y puse mucha cara de urgencia? No, si alguien más quiere, démosle con la última pregunta. Bueno, parece que fue mucha mi presión. Están muy tímidos. Sí, qué pena, pero bueno, nada, si no seré despedida, si no libero este Zoom. Jairo, muchísimas gracias A nada, ti. por esta gran exposición. La verdad es que yo creo que ahí te están agradeciendo, por lo menos yo personalmente aprendí mucho y mucho que crecer en espiritualidad. Gracias por estar con nosotros, darte A el ti. tiempo. A ti, por aquí también en Bogotá y en el Instituto Carmelitano de Espiritualidad a la orden. Muchas gracias y gracias a todos por seguirnos. Un abrazo. Vale. Dios los bendiga, que estén muy bien. Gracias. Gracias. Gracias.